Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Tisaat. Así es como comienza este capítulo 1, describiéndonos cómo Moisés le habla al pueblo llamándole a entrar y a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Moisés entonces va y llama al pueblo a hacer esto, y en el verso 9 nos relata que se da cuenta de que él solo no puede llevar la carga. Así que va a escoger hombres sabios, hombres entendidos y hombres expertos que los va a nombrar como jefes para tratar distintos casos que hay ahí, y los más difíciles entonces van a ser traídos a Moisés. Podemos ver entonces la necesidad que tiene Moisés de llevar a cabo esto desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Luego del verso 19 hasta el verso 33 vemos que Moisés está, ¿cierto?, en Cades Barnea, y lleva al pueblo a estar con ellos y les pide enviar espías para explorar la tierra. Ellos tienen que explorar la tierra, ¿cierto?, y ver cómo era esa tierra, y el informe que llega de esa tierra es un informe positivo, pero vemos que el pueblo se revela y murmura y habla mal de la tierra, porque no quieren obedecer ni quieren confiar en lo que el Señor le ha dicho. Moisés intenta animarles para que ellos vayan y entren en la tierra prometida e ignoren esas cosas que se están diciendo de la tierra, pero el pueblo vemos que se revela de igual manera. Y desde el verso 34 hasta el verso 46, entonces vemos los juicios del Señor contra esta desobediencia, contra este pecado, contra este pueblo que no quiere creer en las palabras del Señor. Entonces el Señor se enoja contra ellos, contra la rebelión que ellos tienen, y entonces ejecuta juicios, jurando que nadie de esa generación va a entrar a la tierra prometida, a excepción con dos personas que son Caleb y Josué. Ellos sí podrían entrar a la tierra prometida. El pueblo se da cuenta entonces del pecado que ha hecho. Ellos reconocen su pecado. Podemos verlo en el verso 41, y dicen: hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno va y quiere subir, pero el Señor le dice: no suban ni peleen, porque yo no estoy con ustedes, y van a ser derrotados. Sin embargo, ellos suben igual, son derrotados, y dice que ellos lloran mucho delante de la presencia del Señor al terminar este capítulo, pero dice que el Señor no escucha su voz. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de este primer capítulo del libro de Deuteronomio? Lo primero que podemos meditar es que los siervos de Dios, como Moisés, son hombres. Y esto significa que son hombres que se cansan, que son débiles y que necesitan apoyo para llevar a cabo esta obra que el Señor les ha encomendado. Y esto es un patrón que uno puede ver a través de las Escrituras. Dios no escogió a un solo apóstol, por ejemplo, sino que escogió a 12 apóstoles. Dios no puso a un anciano en una iglesia, sino que puso ancianos en cada una de las iglesias. La obra de Dios no puede ser llevada solamente en algunos hombres, sino que toda la iglesia, todo el pueblo de Dios debe hacer la voluntad del Señor, debe empujar hacia adelante para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Estás tú orando por los siervos que Dios ha puesto en tu iglesia? ¿Estás tú orando por aquellos hombres que el Señor ha puesto en tu iglesia para avanzar en esta obra del Señor? ¿Se están levantando hombres sabios, entendidos, expertos en la palabra del Señor para llevar a cabo este propósito? Pero también podemos meditar en que cuando el pueblo de Dios pierde la confianza en el Señor, entonces eso lo va a arrastrar al pueblo de Dios a vivir en pecado. Y no solo en un pecado, sino que en varios pecados que uno puede ver en este relato. No solo hubo uno, rebelión, murmuración, sino que hubo muchos pecados. Y todos esos brotan de la raíz de no confiar en el Señor y en el poder del Señor. Y como consecuencia, nos encontramos entonces también con el juicio contra el pecado, las consecuencias del pecado, que son juicios temporales del Señor, pero que en algunas circunstancias llevan a un juicio eterno si verdaderamente la persona no es creyente. Un juicio eterno, pero también hay juicios temporales que experimentamos por causa de nuestros pecados. Hay mucha gente que por haber decidido vivir en pecado, entonces está sufriendo las consecuencias de ese pecado y se pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy enfrentando esto? Y es porque pecaste, porque no viviste conforme a la voluntad de Dios, y ahora está cosechando el fruto de ese pecado. Y debido
A todo esto podemos ver que es por eso que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien justo, sin pecado, que nos salve. Alguien que nos libre de nuestra maldad. Alguien que nos liberte de nuestra esclavitud. Alguien que nos salve de los juicios que merecemos. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Redentor, Salvador, que vino a entregarnos salvación a este mundo.